caso de que vivas bajo una piedra estos últimos meses, una película que ha estado resonando por todas las redes sociales y en el boca a boca de la gente es la película Emilia Pérez. Nominada y ganadora de 4 Globos de Oro en la última entrega de los premios, la película Emilia Pérez ha logrado ganarse el interés de la gente, pero quizás no por las razones correctas. No. Bueno, sí. Y sí, me duele la pinche vulva nomás de acordarme de la película. Así que hablemos de la ahora enemiga pública número 1 de toda Latinoamérica Unida, Emilia Pérez. Emilia Pérez es una película ambientada en México que es escrita y dirigida por Jacques Audiard, espero haberlo dicho de la manera correcta, un director de cine francés que, como bien nos deja saber, no habla español y además de ello admitió no haber estudiado acerca de la cultura mexicana, ya que, según él comenta, lo que tenía que entender ya lo sabía un poco. Iniciamos fuerte, ¿no? La película, entre sus protagonistas principales, tiene varias caras conocidas en el mundo del cine, como lo son Zoe Saldaña, Carla Sofía Gascón, Selena Gómez y Edgar Ramírez. Pequeño paréntesis para admirar al Rey de Reyes, Edgar Ramírez, nuestro cacique. ¿Llamamos Edgar? Es un papucho. Pero ni aún así es posible perdonar la elección de actores que se realizó para esta película. Y es que para hacer una película en teoría mexicana o al menos ambientada en México, la única actriz que podríamos decir entre muchísimas comillas que tuvo un rol principal, papel sin minimiza a ser el interés amoroso de Emilia. Esto no es algo nuevo. La gringonización de problemáticas o elementos de la cultura latina es algo que ya hemos visto en series como Narcos, por ejemplo, en donde Pablo Escobar, un narcotraficante colombiano, habla con uno de los españoles más peculiares del mundo. Llamamos Pedro Pascal. Es un papucho. La problemática de Emilia Pérez es larga y no se remite únicamente a la elección de actores. Y sí, este no será el primer ni el único video que veas del tema, pero con su entre comillas logro en los Golden Globes, me animé a realizar un video sobre esta película porque seguramente será una película nominada a los Oscar, la cual esperemos no gane. Sin embargo, gringos. He de darle un punto positivo a la película y es en el primer apartado musical de la misma. Me pareció interesante e ingenioso coger sonidos típicos del barrio, como el sonido del bar de la esquina en el que transmiten un partido de fútbol y están todos los vecinos haciendo bulla, haciendo ruido, y mezclar eso con el alegato de la abogada en el juicio, en mi opinión, formó una escena musical en el mercado bastante interesante y que funciona como un buen gancho para mantener tu interés en la película. Así que sí, por un segundo le tuve fe a la película, pero tranquilos, no pude haber estado más equivocada. Y es que esa escena, en conjunto con la canción de Doctor, es probablemente las únicas escenas musicales de toda la película que me parecieron decentes, pues las siguientes escenas que vemos es después del juicio, en donde sin ninguna razón aparente la abogada comienza un número acerca de sus pompis mantecosas, su trabajo, su salario y su vida en general. Sí quisiera detenerme en jugar un poco a ser la abogada del diablo, y es que es cierto que los musicales no son para todo el público, eso es algo completamente entendible, y es que es extraño pasar de una charla normal a de repente una escena súper sincronizada y coreografiada con gente que canta súper lindo acerca del clima y lo injusto que es la vida. Honestamente, tienes que haber crecido viendo High School Musical o al menos Camp Rock para que te guste este tipo de películas, el cual es mi caso. Pero ni trayendo eso a la mesa como un justificante y entendiendo que el contexto de la película es dentro de un musical, vemos que la película se libra de que algunas escenas se sientan fuera de contexto, siendo escenas musicales algo ridículas, incómodas y con una letra que pareciera escrita por el traductor de Google. Es casi como que yo quisiera escribir una canción en francés con palabras al azar, le pongo una pista por debajo y de paso me nominen al Grammy por ello. Ridículo, ¿no? Y es que suele pasar, de repente, sin siquiera sonar un instrumento o los personajes tararear alguna melodía, comienzan a hablar sin parar de una forma muy extraña, en la cual solo asumes que es una canción. Quizás. Además, la canción que se supone que ganó el Globo de Oro, la cual es interpretada por el personaje de la abogada y Emilia, abarca una temática que ya hemos visto antes. Sí,
La gente que causa los crímenes o los oculta termina de alguna forma financiando y siendo aplaudida por resolverlos. Sí, bienvenidos a la corrupción. Y es que en esta escena me pasó en particular que tuve que activar los subtítulos para entender la letra, porque no entendía en muchas ocasiones lo que estaban diciendo o cantando. Entonces, me estás diciendo que esta escena ganadora de los Globos de Oro es musicalmente y emocionalmente más elaborada que la escena de Cynthia Erivo en Wicked. Yo no sé mucho de música, no me considero una experta, pero déjame responder por ti. No, probablemente no lo sea. Entonces, ¿por qué se ganó el Globo de Oro? Bueno, así seguimos toda la película, la cual no deja de sentirse como un desastre que cada vez se acerca más al abismo, y nosotros como espectadores no podemos evitar este hecho. Pero no. La música no es la única problemática. El verdadero problema, más allá de las escenas musicales y los actores no mexicanos que quieren que les creas que son mexicanos, es el hecho de tomar un tema tan delicado como lo es los desaparecidos por contextos de violencia y usar esta problemática tan delicada para hacer resaltar a la personaje principal como una deidad. Acá, a mitad de la película, es donde vemos el verdadero problema. Y es que sí, cuando me hablaron de Emilia Pérez y me contaron que era una película que trataba de un hombre narcotraficante que siempre supo que era mujer y la película exploraba su proceso de transición, mi mente dijo, bueno, wow, qué tema tan interesante, tocará verla. Claro, luego vi los demás baches en el camino, pero hasta los momentos todo sonaba bien. No fue hasta que me percaté de la temática de los desaparecidos que esta película pasó, para mí, de ser una película que podría ser categorizada en mi mente como una película que no es de mi tipo o una mala película, a ser una película ofensiva para México y Latinoamérica. La problemática de los desaparecidos es un tema muy importante en Latinoamérica y ha ocurrido en varios contextos, incluyendo dictaduras, conflictos armados y situaciones de violencia organizada. Algunos eventos destacados incluyen la dictadura militar en Argentina. Durante ese periodo miles de personas fueron desaparecidas por el régimen. Está el conflicto armado en Colombia, en donde las guerrillas, grupos paramilitares y otros grupos armados han sido responsables de numerosas desapariciones. También podemos mencionar la violencia en México en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, en donde se han reportado miles de desapariciones. Y finalmente, por mencionar uno de muchos eventos más, tenemos las desapariciones ocurridas en Honduras y El Salvador durante los conflictos armados y periodos de represión. Estos eventos son solo algunos ejemplos y reflejan una problemática compleja y dolorosa, siendo algo que, para el pesar de muchos, compartimos como latinoamericanos en nuestra historia. La película Emilia Pérez trata el tema de los desaparecidos desde el contexto del crimen organizado, y acá es donde la película comete el fallo quizás más grande. Falla precisamente en respetar y honrar la memoria de las víctimas y sus familiares, porque hemos de creer que la milagrosa solución es que la misma persona que ocasionó todo ese dolor y esa violencia es el que un día, al despertar, te va a salvar de tu desesperación. Y eso es algo muy insultante. La representación de temas tan sensibles como las desapariciones forzadas en el cine debe manejarse con cuidado y respeto, evitando implicaciones que puedan resultar ofensivas o insensibles para las víctimas y sus familias. La idea de que el perpetrador pueda ofrecer una forma de sanación puede ser problemática, ya que no aborda la complejidad emocional y social del problema. Es crucial que las películas que traten estos temas lo hagan con sensibilidad, destacando la lucha por la justicia, la memoria y evitando presentar soluciones que puedan parecer reductivas o simplistas. Personalmente no tengo ningún familiar que haya sido víctima de este tipo de eventos, pero desde hace unos años he tenido la oportunidad de vivir en Colombia y tengo muchos amigos que me hablan de sus tíos, abuelos, primos o amigos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados,
por cometer el único pecado de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado y a la hora equivocada. Entonces la película le quiere decir a mis amigos y a todas las personas que pasen por esto, tranquilo, que cuando el criminal hable y diga lo que hizo, pues le agradeces por su ayuda. Y es que de todos los ritmos que la película pudo haber tomado para quizás utilizar esta problemática de una forma más respetuosa, no terminó utilizando ni uno solo. Al final, Emilia Pérez termina siendo vanagloriada. La vemos casi siendo una imagen religiosa por ayudar a resolver los crímenes que en una vida pasada fue la encargada de ocasionar. Es mucho el descaro del director, quien afirma no haber estudiado sobre México, utilizar esta problemática para darle un aura de superheroína a su personaje. Entonces, no solamente tenemos que aguantar el desarrollo de esta mágica solución, que ni siquiera Disney en sus cuentos de hadas más fantasiosos se atrevería a dar, o bueno, ya no estoy tan segura de ello, sino que también a medida que la película avanza, vemos que los actores ya ni siquiera hacen el más mínimo intento porque les creas que son mexicanos. Ya ni siquiera lo disimulan. Una habla con acento de República Dominicana, la otra que sí habla inglés cuando se le olvida el guión, y por allá tenemos a la otra con su acento español. ¡Ya! Vámonos de aquí, vámonos. He de admitir que he visto poca cinematografía mexicana, pero en serio me cuesta creer que no hubo ni una sola actriz mexicana capaz de hacer el papel de la abogada igual o mejor que Zoe Saldaña, y así con los demás roles. A lo largo de la película tenemos además diálogos que nadie nunca dijo jamás en su vida y suenan a mi prima de 5 años cuando le digo que hable como mexicana, y lo único que dice es güey y pinche 30 veces, pero habla con su acento normal. Tan difícil fue también encontrar escritores o al menos alguien en el set que dijera, oye, creo que nadie dice esto en la vida real. No entiendo nada. Emilia Pérez es una película que intenta hablar acerca de la cultura mexicana, pero su director nunca estudió ni se acercó a ella. Intenta dar una solución a una problemática grave en la sociedad, pero al final solo se burla de ella y la usa a su beneficio para librar a una criminal de sus pecados. Y finalmente intenta darle visibilidad a Latinoamérica, pero solo demuestra aún más la poca representación que tenemos en los grandes escenarios. Sin embargo, esta fue mi opinión de Emilia Pérez y mis luchas internas sobre la película. Te recuerdo que la película será estrenada en Colombia el 18 de enero de este año, del 2025, y de hecho se llevará a cabo una función exclusiva en la Cinemateca de Bogotá. Si ya la viste, me gustaría saber qué opinas, o si planeas verla en un futuro, me gustaría saber cuáles son tus impresiones de la película y cómo cambiaron cuando ya tuviste la oportunidad de verla. Para mí sería muy importante que te suscribas a este canal y espero que vayas por tus siguientes cotufas con Noise en un siguiente video. Bye.